Hola, buenas noches, ¿cómo están? O buenos días, siempre decimos porque grabamos de noche y creemos que algunos lo ven de día, pero gracias a Dios, aquí en esta nueva semana estamos con ustedes para compartir. Nosotros le llamamos reunión a esto, porque nos imaginamos que estamos con todos ustedes. Y Así. queremos seguir así, ¿no es cierto, pastora? Así. Queremos seguir pensando que estamos por este medio con todos, que ustedes nos están mirando, juntos participamos y que hay comunión. Así que vamos a estar compartiendo este tiempo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a declarar, cantando con música, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo. Amén. Ponemos pausa y oramos. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Te declaramos esta tarde que eres nuestro primer amor, el centro de nuestras vidas, Señor, nuestra roca. Tú eres el principio hasta el fin. Tú eres Cristo, te declaramos Cristo, Señor. Amén. El centro de la iglesia también, el centro de nuestra familia. Cristo el Señor, y el centro del templo Buenas Nuevas. Amén. Gracias, el centro de la iglesia de Crespo. Gracias. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida, Señor. Jesucristo eres tú. Amén. 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 Gracias, Señor. Y lo decimos cantando. Lo decimos cantando. Aleluya. Principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el gira en pos de ti, Jesús, el centro de mi vida, sé Jesús, el centro de mi vida, sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti. Jesús, así Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú.
pedimos, Señor, de esta iglesia, sé Jesús, el centro de TVN, Es Jesús. cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, sí, mi Cristo, el centro. Cristo, 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 el centro de mi ser. Jesucristo, oh mi Cristo, Cristo, El centro de la iglesia. Cristo, Jesucristo, Aleluya. sí, mi Cristo. Gloria a Dios. Hasta el cielo, Cristo es el centro. Vida eres tú, sí, vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Vida eres tú, sí, vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Usted, hermano, ahí en tu casa. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Jesús, Aleluya. Jesús, El el centro. Cristo, Jesucristo. No hay otro como Cristo, tú. Gracias, Jesucristo. No hay nadie Aleluya. como tú. Amén, nadie. Señor. Gracias. Aleluya, Señor. te Gloria a bendecimos Dios. en este Gracias, horas, en Señor. este momento, Gracias, Padre. en este tiempo, Señor, que apartamos para ti, lo dedicamos a ti, pero toda mi vida, Señor, toda nuestra vida es tuya. La iglesia Templo Buenas Nuevas, la iglesia de Crespo, la ponemos una vez más ante tu presencia. Y todo esto que nosotros recibimos de parte de Dios y de poder hablar de esta manera es porque dice la palabra que el que cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva. Amén. Pero esos ríos no los producimos nosotros. El Esos Espíritu ríos los Santo. podemos apreciar. Juan lo vio en Apocalipsis 22, 1 y 2, ¿sí? Que dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está, cuando nos acercamos a su trono, tenemos esas aguas que son saludables, salutíferas, que nos sanan, que nos calman la sed, nos sacian, como le dijo Jesús a la samaritana. Si bebieras de esta agua no vas a tener sed jamás. Amén. Y el Sí, Salmo Señor. 29, versículo 3, también nos habla de aguas, ¿sí? Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y ahí Amén. podemos ver este río, que lo vamos a manifestar cantando también. Es un río que sale de tu trono, es tu río, y cuando él ruge, como hablaba el Salmo sobre esas aguas, está el león de Judá. Amén, aleluya, te bendecí. Río que sale de tu trono es tu río,
que fluye desde el trono cuando ruge. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Es tu río que sale de tu trono, es tu río Que fluye de tu trono cuando ruge. ruge león y es tu río Que sale de tu trono y es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. ruge león, ruge. Es tu río Que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruge. Aleluya. Es un río, Señor, Que sale de tu trono y es tu río Señor. que fluye de tu trono cuando ruge el león. Oh, ruge el león. Amén. Oh Señor, escucha el rugido del león. Oh, Gracias. ruge el león. Oh, se produce el movimiento en las aguas. Amén. Vienen Gloria. hacia nosotros. Alabado sea tu Oh, nombre. oh, Santo, santo, santo. es tu Dios, sí, Señor. Oh, sacia nuestra alma, calma nuestra sed. Oh, Gracias, Dios Señor. mío, saludable. Aleluya. Oh, Santo es el Señor. Gloria a Dios. producen sanidad esa mañana. Río, producen sanidad. Que sale Produce de tu sanidad. trono, es un río Produce sanidad al alma, que de al tu cuerpo, trono cuando ruge. Que sale de tu trono, Oh, es un río oh Padre, ahora, Señor, a todo de aquel que tu llegue trono ese cuando video, Padre. ruges. Oh, Dios puede ser liberado, sanado. Oh, Dios, Es tu río donde llegue ese que video, sale Padre. de tu trono, Este río le alcance. es tu río, Señor, no hay otro como tú. Oh, que le alcance este río. Fluye de tu trono, fluye, 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 fluye tu presencia. Oh Señor, Señor, cúmplase Aleluya. tu propósito en esta mañana. Gracias. Oh, con Gracias. tu Estamos en tu río, presencia, Señor. Aleluya. Oh, marreverevenda, Gracias, la Señor, masía, aleluya. mandala. Oh, Gracias, Padre. oh, tu rugido estremece la tierra, estremece nuestros corazones, estremece nuestras vidas, estremece la iglesia, Señor, Amén. Sí, Señor. para que se cumpla tu propósito. Amén. Es tu río, es tu río. Oh, sale, corre, corre, corre. Río de agua viva. Aleluya. Agua viva. Aleluya. Gracias, Señor. Tu río, Señor, corre, Gracias. corre, corre, Aleluya. corre, Gracias, corre, Padre. es tu río. Que sale de tu trono, es tu río. Que fluye de tu trono cuando ruges. Oh, león de Judá. Sí, Señor. Aleluya. Es tu río que sale de
de tu trono cuando ruge. Oh, corre nuestro interior. Aleluya, gracias, Señor. Es tu río. Nos Alabado sana, sea. nos libra. Gloria a Dios. Nos da Gloria a paz, Dios. Alabe a Dios, nos da paz, hermano. Dele la consuela. gloria a Jesús. Se lleva lo que no es de Dios. Honra y gloria a Él. Gracias. Gloria y honra al Señor. Aleluya. Aleluya. Es tu río, Señor. Samarrabarecana, clame. Gracias, Señor. Clame en esta hora. Corran tus aguas, No corran se tus quede aguas. mirando como si esto fuera una película. Corran tus Oh, aguas. aproveche esta impartición del cielo. Aproveche esta impartición, sea lleno. Que fluye de tu trono, es su río. Es el río de Dios. Que fluye de su trono cuando ruge. León. Aleluya, gracias, Señor. Oh, te necesitamos como iglesia. Sí, te vemos. Podemos ver tu trono, podemos ver esas aguas, esos ríos. Oh, nuestros ojos espirituales pueden verlo. Oh, gracias, León, gracias, Cordero. Cordero y León, Chisama Rabará. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. A ti sea la gloria. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Es tu río. Es tu río. Es tu río. Es tu río. Oh, es tu río. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Señor. A ti sea la gloria. Gracias. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Somos ricos, hermanos. Hay malas noticias en televisión, pero no escuchen, no escuchen. Nosotros tenemos las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación, de sanidad, de abundancia, de lo que nuestro papá tiene en los cielos. Él tiene el oro, tiene la plata. Somos ricos, hermanos. Podemos disfrutar de nuestra familia, del gozo del Señor. Por eso, con todo este bagaje que tenemos, ¿qué podemos decir sino que el pueblo de Dios, cuyo Dios es el Señor, es alegre? Amén, alégrese en esa hora. Tome pandereta, tome lo que tenga a la mano. Yo tengo mi cosito, no lo encuentro. Aleluya. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo. Cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo. Cuyo Dios es el Señor. Muy alegre. Alegre es el pueblo. Cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Mi salvación es el Señor. Toda la creación, grande justicia del Señor. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Aleluya. Alegre es el pueblo. Cuyo Dios es el Señor. Su redención. Me trajo libertad, su perdón, sanidad, digno de alabanza, de adoración. Me alegraré en su salvación.
Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Bata palmas para el Señor. A ritmo, para gloria de Dios. Gloria a Dios. Música alegre para un pueblo alegre. Amén. Muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. El Señor es Señor. Jesús es Dios. Jesús Señor. Alabanzas amén, a su gloria a Dios, nombre. amén. Aleluya, el Señor le bendice, hermano. Gloria a Dios. Nos hemos alegrado, gozado. Hemos estado en su presencia breve, pero bueno. Y ahora sí. Cortamos. Lo dejamos con por el ahora pastor. un momento. Bien, hermanos, acá continuamos. Nos hemos organizado un poquito usando las memorias que tenemos disponibles para cargar los videos y que todo funcione bien. Ahora ya hemos rehabilitado la memoria y podemos comunicar ahora una parte importante, muy importante la primera, muy importante la segunda. En el culto al Señor, todo es importante. Amén. Amén. Entonces, estaba pensando estas cosas que le vienen de golpe a uno, ¿no? Porque yo procuro, si bien escucho mensajes de otros pastores, de algún apóstol por ahí, para nutrirme yo, pero procuro no predicar nada de lo que ellos predican, o por ahí hacer una cita, pero me doy cuenta que yo debo tener una vida directa con Dios para dar lo que Dios me da a mí. Amén. Porque si Dios no me da nada a mí, algo está fallando y Dios no es. ¿Se entendió, no? Así que bueno, esta es un poco la idea. Quiero hablarles de Dios y el tiempo, pero no el tiempo del ambiente, sino el tiempo del reloj. Las horas, los meses, los años, los siglos, los milenios, el tiempo. Para nosotros, alguno puede ser que llegue a un siglo. A ver, Hermelinda capaz que llega al siglo. Ahí estamos haciendo fuerza para que llegue al siglo, ¿eh? Pero más de eso no podemos ir. Y en Génesis dice, después del pecado del hombre, y los primeros seres humanos vivieron 900, 800, 600 años, pero Dios dijo luego, el hombre vivirá 120 años. Cuando llegamos a la época de Moisés, Moisés va a escribir que la vida del hombre son 70 años. El resultado de su experiencia en el desierto, ¿no? Y él lo cantó a eso en el Salmo 90 o 91. 90. Los más robustos. Mire lo que dijo Daniel mientras estaba recibiendo la interpretación del sueño de Nabucodonosor, referido a Dios. Dios le estaba él estaba orando para que Dios le mostrara, todavía no había ido a la presencia de Nabucodonosor, pero mire lo que le dijo Daniel, ese era el concepto de Daniel. Señor, tú cambias los tiempos y las edades y pones unos reyes y pones a otros y a otros quitas, a los sabios y entendidos les das gran sabiduría. Cuando Daniel vivía 700
no, 600 y pico, 610 años antes de Cristo, y murió en el 530 por ahí. Cuando él vivió, no había sabios de ciencia como hoy. No estaba la NASA, no estaba el Centro Atómico de Bariloche, no estaba el Instituto para Estudios de la Ciencia Profunda. No había nada de esto. No había existido Einstein, ni por asomo, ni un solo físico todavía. Pero él dijo: Señor, tú cambias los tiempos y las edades. Seguramente él estaba ya indagando y Dios le había ido mostrando, estaba masticándolo, aunque era joven, que a los 70 años de estar allí en Babilonia, Israel iba a volver. Recién llegaba él, recién era muy joven. Luego, en el capítulo 9, 10 de su profecía, él va a mencionar las 70 semanas y va a mencionar los 70 años, porque se puso a indagar. Inclusive hizo una oración de confesión. Ese era Daniel. Pero él en todo ese tiempo dijo: Señor, tú cambias los tiempos y las edades. Es decir, pasan los siglos, pasan los milenios y Dios está ahí. Y él dijo en su humanidad dependiente de Dios, porque era un hombre dependiente de Dios. Era muy joven allí, pero dependiente de Dios, atento a lo que Dios decía. Y él reconocía que los tiempos en Dios son manejados como Él quiere. Y nosotros no percibimos ese transcurrir del tiempo. Nuestro transcurrir pareciera lento, no pasa nunca la vida, dirá un joven, porque quiere crecer y llegar a ser mayor de edad para poder hacer lo que él quiere. Pero cuando llegamos a cierta edad, entonces empezamos a decir: qué rápido se va el tiempo. En Hebreos 13:8, en el epístola a los Hebreos, hay una frase muy conocida por todos los cristianos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Pase el tiempo que pase, Jesucristo no cambia, porque es eterno. Es eterno. Él no cambia. Él no cambia en su estructura, la palabra estructura no es la mejor. Él no cambia en su espíritu, en su esencia, en lo que Él es. Dios sigue siendo igual. Él no envejece, Él no rejuvenece, Él es siempre igual. Eterno. Y el escritor de Hebreos puso así: eterno, sí. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios y el tiempo. No lo afecta el tiempo a Dios, por lo menos pareciera por estos versículos. Jesús discutiendo con los fariseos o cambiando ideas con ellos, que le decían ciertas cosas, lo agredían, digamos, de alguna manera, procuraban hacerlo al estilo argentino, se lo voy a decir, lo querían hacer pisar el palito. Bueno, Jesús va a declararle respecto a que ellos se sentían que eran hijos de Abraham: antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Es decir, Él existía antes, existió siempre respecto a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se burlaron porque dijeron: ¿qué? Si no tienes todavía ni 30 años o apenas tienes 30 años y eres más viejo que... No vengas a decirnos eso. Jesús estaba hablando profundamente como Dios. También quiero leerles un cuanto pasaje aquí. Ya es más personal la cosa. Juan 1, del 43 al 49. ¿Quiere leer, hermana Mel? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo:
¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Reconoció Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se dan cuenta, Natanael va a ser un discípulo después, pero acá fue invitado por Felipe. Hay una sucesión de invitaciones. Andrés fue a buscar a Pedro y lo trajo a Jesús. Felipe fue a buscar a Natanael y lo trajo a Jesús. Y Natanael tuvo allí una experiencia. Jesús lo miró y dijo, este es un verdadero israelita. Veía fe, veía seguridad, vería la verdad que moraba en el corazón de Natanael. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, te vi antes, cuando estabas debajo de la higuera, no sabemos cuánto tiempo fue. Pero Jesús estaba sabiendo que venía a verlo y tenía la información suficiente para saber dónde había estado Natanael antes, no sabemos cuánto tiempo antes, pero suficiente para que Natanael dijera, él está aquí ahora, imposible que haya estado aquí, haya estado allá, y en ese tiempo, Dios en el tiempo y Dios en este caso en el espacio, se incluye. Muy bien, estos son expresiones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo decía cuando estudiaba que, yo ya lo he explicado, la luz, usted tiene un elemento que irradia luz en todas direcciones. Pero el hombre descubrió que si junta todas esas direcciones y la pone en una sola línea, produce lo que se llama láser, y esa luz tiene la energía de todos los otros rayos que salían en todas direcciones, ahora juntas en una sola dirección. Y ese rayo tiene energía, si tiene potencia la luz, como para perforar el hierro. ¿Qué le parece? Esto lo descubrió el hombre, pero los hombres de aquel entonces, Jesús dijo, yo soy la luz, y sí, la luz y las tinieblas siempre está, también vale esa comparación. Estar en Dios es estar en la luz, estar en pecado es estar en tinieblas, claro que vale. Pero Jesús dio una enunciación, si se quiere, científica. La luz viaja con una velocidad impresionante. En un segundo viaja 300.000 kilómetros. 300.000. La luna está a 380.000, quiere decir que en un segundo se prende una luz potente aquí que puede atravesar la atmósfera sin ser absorbida, pasa y llega a la superficie de la luna, y si hubiera un espejo y rebota, a los 2 segundos y pico ya tenemos el reflejo de esa luz que hemos emitido, para que tenga una idea de lo que son los espacios. Pero Jesús dijo algo, Él maneja los espacios, maneja el tiempo, Él es la luz que quita las tinieblas del corazón, pero también es la luz, porque en Él hay energía suficiente, toda la energía, porque Dios la puso. Finalmente, el último versículo que quiero citar es el de Pedro, usted ya lo debe conocer. Amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. 1000 años. Y 1000 años como un día. Es decir, para Dios el tiempo es relativo, no es tan absoluto. Nosotros vivimos en un tiempo que progresa siempre en el mismo sentido. Sí, el hombre ha intentado crear máquinas, hay varias películas, libros escritos en el cual el hombre se imagina que logra manejar el tiempo, que vuelve y conoce a sus padres o ve su nacimiento, o se va a la época de Jesús y ve cuando Jesús lo crucificaron. Son todas ilusiones que el hombre tiene y la ciencia está trabajando por eso. Tal vez logre algo, no lo sabemos. Yo creo que Dios le está permitiendo a la ciencia descubrir leyes que ya estaban en la naturaleza y que le permiten al hombre, a través de esas leyes,
interpretar adecuadamente la Biblia, porque la Biblia está adelantada desde el punto de vista de la ciencia. Y usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere que le diga? Los hombres de ciencia descubren algo y dice la Biblia quedó atrasada. No están leyendo verdaderamente lo que la Biblia declara. Jesús alimentó a las multitudes a partir de 2 panes y pescaditos y pececitos. Y comieron 5.000, dice. Se multiplicó. ¿Cómo se puede multiplicar la masa? Es un milagro, decimos. Yo creo que Dios usó sus propias leyes que el hombre aún no ha descubierto. Amén. Y que puede multiplicar Amén. todas las cosas. El hombre de ciencia, vamos a esperar. Ya va a llegar el hombre de ciencia a descubrir muchísimas cosas más, porque está alardeando con distintas nuevas leyes que está descubriendo. Vamos a ver a dónde llega. Yo la estoy siguiendo como ingeniero también que soy, quiero estar al tanto de la ciencia y no me está sorprendiendo nada. Digo, cada vez soy más creyente en la Biblia, cada vez que la Biblia descubre algo más. Jesús se presenta con muchos antecedentes. Tal vez algunos de estos que ya hemos leído nos hablan de él en el libro de Revelación o Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y aquí vamos a ver a Jesús con distintos nombres. Dios le dio la revelación a Juan, un discípulo, y el Espíritu Santo lo inspiró para escribir. ¿Y qué más podemos decir? Usted sabe, Juan estaba allí siempre muy cerca del Señor. Se recostaba en Jesús. Y uno dice, qué raro que Jesús permitía. Bueno, Juan fue un elegido. Siempre estuvo cerca de Jesús. Jesús precisaba a alguien de muchísima confianza porque tenía que darle el libro de revelación. Y no se lo dio mientras no fue madurando. Se lo dio cuando fue anciano. Cuando ya había visto de todo, hasta persecución. Y se lo dio en una isla donde estaba preso de los romanos. Un pequeño islote ahí en el Mediterráneo que hoy nadie conoce, pero que está muy chiquito. Pero ahí los romanos habían hecho una cárcel para que los presos no se escaparan. No tenían para dónde ir de ese lugar. No había barco, no había población, no había nada. Una pequeña cárcel, soldados romanos que los cuidaban y cada tanto les llevaban alimento y nada más. Ahí, en ese estado, va a recibir Juan la revelación. Una situación muy particular. Yo creo que Dios lo preparó toda su vida para recibir la revelación. Toda su vida. ¿Por qué Juan? Bueno, acabo de explicarlo. Versículo, vamos a leer, hermana Mary, pastora Mary, del 1 al 3, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, el versículo 2 nos está diciendo lo que el apóstol declara de la palabra de Dios, ¿no? El versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjese, hay 3 puntos acá en Juan que quiero que usted lo recuerde. Todo lo que vio a lo largo de su vida y a lo largo de esta revelación. Él tenía un bagaje de conocimiento espiritual que posiblemente ningún otro tenía en ese momento, por su relación con Jesús,
por la manera en que él testificó, fue pastor en iglesias de Asia Menor también él. Así que en Asia Menor hoy sería Turquía, para que tengan una idea. Ahí estuvo Juan, ahí fue apresado, no sabemos, no recuerdo el detalle sinceramente, pero lo llevaron los romanos luego a la isla. Testigo de todo lo que vio, testigo de la palabra pronunciada, es decir, todo lo que está escrito en Apocalipsis, en este libro, esa palabra por palabra, el Espíritu Santo se lo recordó cuando él lo estaba escribiendo, el inspirador. No es que el Espíritu Santo le movía la mano, Juan colaboraba con su mente, él iba escribiendo y había una comunión muy profunda entre el Espíritu Santo y Juan, muy profunda. Y él escribía correctamente lo que el Espíritu Santo le decía. Y también dice, testigo del testimonio de Jesucristo. Más adelante, de la mitad para adelante de Apocalipsis, va a haber, creo que capítulo 18, un versículo que dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. La profecía tiene sentido, que Dios nos diga cosas para el futuro, tiene sentido solamente por causa de Jesús. No hay otra razón. La profecía no tiene otro sentido. Tiene sentido de aclarar las cosas en relación a Jesús y a sus seguidores, que por allí necesitamos guía. Puede haber también palabras, pero es Jesús que lo motiva, es Jesús que lo provoca y el Espíritu Santo es el agente que está actuando para transmitir la voluntad de Dios. Entonces, viene una bienaventuranza, verso 3, bienaventurado. Hay otras versiones que dicen dichoso o feliz, felices, o también hay una que dice afortunado. Esa no me gustó bien porque la diosa Fortuna no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero supongo que la intención es buena, es decir, feliz, dichoso, que creo que son palabras que van aclarando bien la cosa. La palabra bienaventurado en las nuevas versiones bíblicas ya prácticamente no aparece. Bienaventuranza, una aventura buena, es decir, que el futuro es bueno para aquellos que reciben la bendición de Dios, pero hay felicidad, hay dicha de aquí en adelante. ¿Y cómo consiste? ¿Cómo recibir esa bienaventuranza? Hay un compromiso para nosotros los cristianos. Hay un compromiso que tenemos que cumplir. Dice el verso 3 que leyó nuestra hermana, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Es decir, tres cosas fue testigo Juan, 3 aspectos tenemos nosotros que atender si queremos que esta bienaventuranza, esta dicha, esta felicidad que viene de Dios, la recibamos verdaderamente. ¿Cómo? Leyendo. Es decir, Apocalipsis. Usted debería, yo lo hago. Todos los años, por lo menos un par de veces, leo Apocalipsis. Desde el principio al fin. Hay que leerlo. Hay que leer Apocalipsis continuamente. ¿Por qué? Porque nos recuerda las cosas que van a suceder y a su vez lo que Dios tiene preparado en el cielo. Amén. Dice, leer la palabra profética. Oír, es decir, usted las lee con sus ojos, pero qué bueno es también oírlas. Ahora usted tiene solo, puede entrar a internet, va a encontrar una página donde está toda la Biblia leída. Usted puede poner capítulo por capítulo de Apocalipsis y sentarse ahí, disfrutar y escuchar, cerrar los ojos en oración mientras escucha la lectura de Apocalipsis. Es decir, estamos usando la boca, por supuesto lo que yo hablo, mi oído lo oye, pero a su vez escucho una grabación y mi oído oye. Y finalmente dice, tercer punto, observar lo que en ella está escrita. Aquí la palabra observar tiene que ver con estudiar, con observar, con escudriñar. ¿Qué querrá decir?
¿Qué quiso decir el Señor con esto o aquello? Hay una clave respecto a Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, usted tiene que definir cómo es su relación personal con Jesús. Si usted no tiene una relación definida con Jesucristo, no va a entender el Apocalipsis, le va a parecer desconectado. ¿Por qué? Porque todo lo que está acá tiene que ver con Jesús. Jesús aparece en forma de cordero, Jesús aparece al final con el jinete del caballo blanco, Jesús aparece de muchas maneras, y el león de Judá, y entonces cuando usted lee el Apocalipsis y descubre esto, y su relación con Jesús es plena, usted dice, gloria a Dios, ese es nuestro Señor. Usted dice, aleluya, la victoria del Señor es plena. Me satisface Apocalipsis desde este punto de vista. Dios manejó los tiempos y se va a cumplir el Apocalipsis en el final de nuestro tiempo humano, pero está metido en la eternidad de Dios. Daniel dijo, tú mudas los tiempos y las edades. Dios maneja los tiempos. Nosotros hacemos proyectos, algunos emperadores se sintieron potentes, tuvieron hijos y vamos a crear un imperio que va a durar 1000 años. El Tercer Reich alemán iba a durar 1000 años y duró 12 años desde que Hitler fue canciller en 1933 hasta que perdió la guerra en el 45. Pero su meta era 1000 años. Pero por supuesto, él no tenía, ni siquiera tuvo hijos. Pero claro, no era un imperio, aunque no sé la que había en la mente de él. La cuestión es que el hombre proyecta, pero ¿hasta dónde va a llegar? David en la Biblia fue un hombre a que Dios le dijo, siempre habrá alguien de tu linaje en el trono de Judá. Y ocurrió así durante 400 años, 400 y un poco más. Luego se perdió lamentablemente, pero Jesucristo, a través de su madre María, viene a partir de David. Es decir, que se cumple la profecía. Jesús venía de David, descendiente de David. ¿Sí? Así que todo eso tiene cumplimiento pleno. Pero ¿quién está observando el cumplimiento? Solamente Dios. Daniel fue un hombre que dijo, bueno, cuando fue anciano dijo, Señor, ya son 70 años. Dijo, perdónanos, ayúdanos, que podamos ahora volver porque es el tiempo que el profeta Jeremías dijo, tú, Señor, que manejas los tiempos, que los mudas, ahora es el tiempo. Llegaron los 70, que se cumpla tu palabra. Y se cumplió. Aunque él no volvió, pero volvieron otros a reconstruir primero el templo y luego la muralla de Jerusalén. Y Jerusalén volvió a ser ciudad luego de aquella destrucción de los ejércitos de Nabucodonosor. Yo le decía, ¿cuál es la relación suya con Jesús? Y voy a ser un poco más profundo. ¿Cuál es la relación de la iglesia nuestra, de cada congregación, de la iglesia universal hoy? Hay 7 iglesias mencionadas acá, 7 congregaciones de distintos pueblos, porque en ese tiempo no había iglesias denominacionales. Todos eran iglesias de Cristo, como debería seguir siendo hasta ahora. Y es que cómo debemos sentirnos realmente, debemos sentirnos miembros de un solo cuerpo. Cristo no está partido en pedazos, es uno solo. Cualquiera que diga la iglesia mía es la verdad, se está saliendo solo afuera del cuerpo de Cristo, porque está ignorando al resto. Tenemos que considerar y dar gracias a Dios, Señor, quiero ser miembro de tu cuerpo. No importa, por las leyes humanas hay que tener un nombre, hay que estar anotado, todo eso es humano. Pero en el cielo la iglesia es una, la que Cristo compró con su sangre. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 2:1. Ahí hay un nombre de Jesús.
¿Quiere leer, hermana Mary? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hasta ahí nomás. ¿Cómo se presenta Jesús para la iglesia de Éfeso? Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en la mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, afirma esto y le da el mensaje a esa iglesia, la iglesia de un pueblo de lo que hoy es Turquía, se llamaba Éfeso, están las ruinas allí, de aquella vieja ciudad romana importante. Ahora, la iglesia de Éfeso recibió las palabras de parte del que tiene las 7 estrellas. Todo lo que tiene relación con 7, usted sabe, está referido a Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El candelero era el que iluminaba siempre y esa luz representaba la presencia del Señor permanente en medio del pueblo. Ahora Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Acá está, a la iglesia de Esmirna, otra población de lo que hoy es Turquía, allí en ese lugar, el primero y el postrero. Jesús dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto, pero vivió, resucitó. ¿Cómo es el saludo a la iglesia de Pérgamo? Y escribe al ángel, Apocalipsis 2:12. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, el que tiene la palabra. A Esmirna pareciera que Jesús se le presenta como la palabra de Dios. Tal vez recordando Hebreos 4:12, que esa palabra tiene poder para penetrar, para partir el alma y llegar hasta los tuétanos. Usted sabe, la palabra de Dios entra en la vida del hombre y nos cambia rotundamente. Seguimos, 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como ha estado esa iglesia, se puede leer a continuación como estaba, pero el Señor le quiere decir, el que tiene ojos como llama de fuego. Yo creo que le está diciendo, yo veo mucho más allá de lo que ustedes creen. Le está diciendo a esa iglesia, ¿no? Y mis pies pueden caminar y son semejantes al bronce bruñido, limpios. No he pisado lugares pecaminosos, piso lo santo y lo puro. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Acá hay una posible reiteración al caso de Éfeso, pero está 7, santo, presencia de Dios, perfección de Dios. 7 es perfección. 3:7, hermana Mary. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo, el verdadero, le dice a esa iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. David, aquel rey que Dios le había prometido. El que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie puede abrir. Y finalmente él escribe a la iglesia en Laodicea 3:14 lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. He aquí el amén. En Jesús terminan todas las cosas. Su vida tiene un término. Si usted está en el Señor, el amén será el cielo. Si usted no está en el Señor, el amén no lo va a decir usted. Lo va a decir otro y no va a ir a un lugar agradable. He aquí el amén, el testigo fiel. La fidelidad de Jesús fue hasta la cruz. Y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios.
En el principio era el verbo, dice Juan, este mismo Juan, y el verbo era Dios. Y la palabra por el verbo fue dicha, porque el verbo está diciendo palabra. ¿Y cómo fue la creación? Y Dios dijo y fue hecho. Sea la luz y apareció la luz. Cada orden que dijo Dios en su palabra con poder se transformó en una creación. Y esa voz era la de Jesús. Lo declara en Hebreos también. Es decir, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es todo, es lo máximo. No hay más nada que Él. Él dio su vida por ti y por mí. La iglesia es la vida de Jesús que viene desde los cielos y entra en nosotros, y es ahí donde tenemos vida espiritual, y el Espíritu Santo está en nosotros para activarnos, para movernos. ¿Qué iglesia quiere formar usted? ¿Qué iglesia quiere participar usted? ¿Qué espera de la iglesia? Tiene que orar por su iglesia, por su congregación, para que Dios esté reinando ahí. ¿Y qué palabra nos diría Jesús a la iglesia actual que tenemos? ¿Con qué palabra nos diría de estas 7? ¿Seríamos parecidos a alguna de estas? ¿O es la suma de todo esto? Es algo que usted y yo tenemos que saber día a día a través de oír, de hablar y de ver, de escudriñar este mensaje de la palabra de Dios. El Señor del Apocalipsis es Jesús, el que murió en la cruz, el que ascendió a los cielos y el que viene a buscar su iglesia. Amén. Porque este es el objetivo de Apocalipsis, contarnos las cosas que vienen. Gracias. Así que Dios le bendiga, querido hermano, y si hay algún amigo que nos está viendo, también deseamos inquietarlo, que su vida no esté tranquilo con la vida acá. Dios maneja el tiempo, no le crea todo lo que la gente habla en forma de, usando la ciencia. La ciencia dice verdades grandes y no vamos a discutir eso. Pero en la ciencia no hay fe. La fe se produce por oír las declaraciones y creerle a Dios. Y viene la dicha, como en este caso, de recibir la bendición de Dios. Vamos a orar ahora y pedir la bendición de Dios en nuestra vida. Señor, hemos escuchado y hemos conversado tu palabra, hemos oído la lectura. Tu palabra es verdad, es profunda, tiene poder para quebrantar el corazón, para quebrantar nuestra voluntad reacia a hacer lo que a ti te agrada. Te bendigo en esta noche, bendigo a mis hermanos, toda persona que esté yendo este mensaje, al oírlo reciba luz, reciba vida abundante dentro de sí, y te pueda luego pedir perdón y darte a ti las gracias y toda la gloria que tú mereces. Amén. Amén. Dios le bendice a todos. La bendigo a mi esposa aquí. Dios le bendiga, hermanos. Nos veremos apenas sea posible. Amén. Nosotros somos los pastores Allegrini, nunca nos presentamos. Roque y Meren. Y nuestro lugar de reunión es en Falucho 829, es en Crespo, la ciudad de Crespo, de Río, Argentina. Aparecemos en el Facebook como Templo Buenas Nuevas Crespo. Sí. Ahí pueden encontrarnos, pueden encontrar todos los videos. Así que, y en YouTube. En YouTube, que ponga reunión TVN Crespo, ya le van a salir, porque le ponemos la fecha a cada uno de los videos que hemos hecho. Amén. Amén. Cortamos y bendecimos su nombre. Amén. Amén.